Listo, Elisa, ya puedes dar inicio. Gracias, Marcela. Muy buenos días para todos. Damos inicio a la sesión del día de hoy, 25 de abril, por sesión plenaria, siendo las 9:39 de la mañana. Presidente, Edil Juan Carlos Realpe Ovalle. Primera vicepresidenta, Edilesa Angie Lorena Garzón de Asa. Segunda vicepresidenta, Edilesa Gloria Milena Chamorro Gallego. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del orden del día. Tercero, tema, socialización del CPS 898-2025. Cuarto, proposiciones y varios. Quinto, lectura de correspondencia. Marcela, adicionalmente, quienes nos acompañan, por favor, para que nos contactemos con los ediles que aún no se han conectado. Y por favor, vamos a iniciar con el primer punto, llamado a lista y verificación del coro. Claro que sí, primera presidenta, vicepresidenta como primer punto, llamada a lista y verificación del quórum. Ángulo Camacho, Diego Fernando. Castro Vargas, Diana Carolina. Muy buenos días para todos y todas. Diana Castro presente. Muchas gracias. Sí, señora, confirmada la asistencia. Chamorro Gallego, Gloria Milena. Muy buenos días para todos y todas. Gloria Melena Chamarro presente. Muchas gracias. Sí, señora, confirmada la asistencia. Díaz Arevalo, Luz Estela. Muy buenos días para todos y todas, honorables ediles e ilesas, apoyos técnicos, a la comunidad que nos escucha a través del Facebook Live, a los invitados el día de hoy, Díaz Arevalo Luz Estela presente. Muchas gracias, señora presidenta. Sí, señora, confirmada la asistencia. Garzón de Asa, Ángel Lorena. Muy buenos días para todos. Lorena Garzón de Asa, Partido Mira presente. Sí, señora, confirmada la asistencia. Moreno González, Luis Sebastián. Hola, Rico, Carlos Humberto. Peña Peña, Milton Eduardo. Milton Peña presente, muy buen día a todas y todos. Sí, señor, confirmada la asistencia. Ramírez Castillo, John Fernando. Muy buenos días para todos. John Fernando Ramírez, presente. Gracias. Sí, señor, confirmada la asistencia. Realpe Ovalle Juan Carlos. Rico González, Diana Paola. Muy buenos días a todos los compañeros de la corporación. Dar la bienvenida a las entidades que se encuentran presentes el día de hoy. Diana Paola Rico González, Partido Centro Democrático. Muchas gracias. Sí, señora, confirmada la asistencia. Primera vicepresidenta, contamos con 7 ediles y edilesas asistentes. Pongo esto en consideración el orden del día. Gracias. Gracias, Marcela. Entonces, colocamos en consideración el orden del día. Se avisa que se va a cerrar. Ediles y edilesas aprueban el orden del día. Gloria Chamorro aprueba. Milton Peña prueba. Fernando Ramírez aprueba. Luz Estela prueba, gracias. Paola Rico aprueba. Aprobado. Gracias, ediles. Continuamos con el siguiente punto del orden del día. Socialización del contrato. Socialización del contrato 898-2025. Entonces, para que por favor por parte de la alcaldía y la delegación también del operador se puedan presentar para saber quiénes nos acompañan en la sesión de hoy. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, 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 se escuchó. Bueno, mi nombre es Juan Jacobo Arcila, profesional de apoyo del área de inversión local ambiente animal. Apoyo la supervisión del contrato 898 del 2025. Estamos aquí con la representante del operador, que es Nidia. Para que por favor te presentes, Nidia.
Hola, buenos días para todos y todas. Yo soy apoyo a la coordinación del 898 de 2025. Está con nosotros también la coordinadora Sandra Sánchez. Sandra Sánchez, para que se pueda presentar, por favor. Sandra Sánchez, no escuchamos a Sandra Sánchez. Constancia, por favor. Marcela, ¿nos ayudas a actualizar? Por favor, Constancia. Sí, señora. Constancia de asistencia del edil Ángulo Camacho, Diego Fernando. Digo, Ángulo presidente, gracias. Confirmada la asistencia. Constancia de asistencia del edil Olaya Rico, Carlos Humberto. Carlos Anaya, presente, muy buen día para todos, gracias. Sí, señor, confirmada la asistencia. Perdóname, Sandra Sánchez, qué pena contigo, no me sirvió el micrófono. Si quieres, te presentas nuevamente, por favor. Claro que sí, muchas gracias. Muy buenas tardes, buenos días para todos. Mi nombre es Sandra Milena Sánchez Gamba. Se cortó, no sé si fue solo a mí que se cortó. Solo te escuché, Sandra. Muy buenos días para todos, ¿me escuchas ahí? Sí, sí, sí. Mi nombre es Sandra Milena Sánchez Gamba, coordinadora del contrato de prestación de servicio 898 del 2025, Consorcio Riesgos Kennedy. Gracias, Sandra. Entonces, damos inicio a la socialización para que por favor puedan presentar las diapositivas que entiendo que ustedes también anexaron dentro de los documentos solicitados. Vicepresidenta, al uso de la palabra, por favor. Sí, Milton. ¿Hay algún representante del operador? O no, corrijo mi pregunta. ¿Está el representante legal del operador? Yo soy la persona que se delegó por parte del representante legal. Fernando Delgado, ¿nos confirmas por favor la delegación? Fernando, ¿nos escuchas? Fernando Delgado. Elisa, buenos días. Aló. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, Fernando, estoy viendo Sí, está cargado, ¿sí? sí, efectivamente el documento que aportan es una autorización firmada por el representante legal Lady Carolina Cristancho Márquez, donde autorizan y otorgan eh, un permiso para el día de hoy a la coordinadora Sandra Sánchez y delegada Nidia López, la cual documento que se encuentra cargado en los documentos, en la carpeta de la socialización. Gracias, Fernando. Milton, adelante, continuamos, ¿sí? No, gracias, vicepresidenta. Y Vale, gracias a Sandra. a ti gracias. Entonces, para que, por favor, continuemos, alcalde. Podemos continuar con la presentación, ¿sí? Es lo que te Sí, entiendo. sí, adelante y entiendo que tienen unas diapositivas para que también las puedan transmitir. Ajá. Desde mi computador no me permite compartir, está deshabilitado Espérame, ya te doy la autorización para que puedas. o Nidia, si quieres, también me ayudas para compartir. Cualquiera. Si quieres, me das la habilitación a mí y yo comparto y la coordinadora presenta. ¿Cómo apareces tú? Nidia López. Yo, Sandra Sánchez y Nidia López.
¿Puedes validar, Nidia, si ya tienes el permiso, por favor? Estoy validando. Sí, señora. ¿Me pueden confirmar si ya observan la pantalla, la presentación? Sí, ya. Bueno, muy buenos días para todos nuevamente. Teniendo en cuenta pues que es indispensable darles a conocer las acciones que se desarrollan desde el contrato de prestación de servicio 898 del 2025, celebrado con el Fondo de Desarrollo Local de Kennedy y con el Consorcio de Riesgos Kennedy 2025, estamos el día de hoy para comentarles qué se ha venido desarrollando y cuál es el ejercicio del cumplimiento del objeto contractual. Entonces, para ello, comentarles las generalidades del proyecto. Inicialmente se tiene proyectado un tiempo de ejecución de 8 meses. La fecha de inicio fue desde el 10 de octubre del 2025. La fecha de finalización es el 9 de junio del 2026. El presupuesto asignado es de 1.500 millones de pesos y el objeto es presentar los servicios para el desarrollo de acciones encaminadas a fortalecer la gestión del riesgo de adaptación al cambio climático en el marco del proyecto 2626, gestión del riesgo de desastres para un desarrollo seguro. Comentarles entonces a ustedes que dentro del ejercicio contractual estaba definido desarrollar unas presentaciones públicas, por lo que dentro de estas la finalidad es dar a conocer a la población, a la comunidad, las actividades que se van a desarrollar dentro del ejercicio contractual. Estas jornadas que se desarrollaron fueron orientadas a brindar la información general sobre los objetos, alcances, beneficios del proyecto, así como resolver algunas dudas y promover pues el interés en la comunidad con respecto a la participación activa. Entonces, para ello, comentarles el objeto del contrato de prestación de servicios es fortalecer las capacidades de respuesta de los ciudadanos de la localidad de Kennedy frente a la adaptación al cambio climático y situaciones de emergencia y desastres. Los objetivos específicos, identificar los factores generadores de riesgo de la localidad, fortalecer las capacidades de respuesta de la comunidad de la localidad de Kennedy y mitigar los factores de riesgos priorizando a la comunidad que se encuentran en las zonas de amenaza o de riesgos. Dentro de Buenos días, qué pena Señor. para dar constancia, el edil Sebastián. Qué pena interrumpir. Tranquilo. ¿Continúo? Marcela, ¿nos ayudas? Un momento, por favor. Listo, sí, señora. Sí, señor. Constancia de asistencia del edil Moreno González Luis Sebastián. Buen día para todos, Sebastián Moreno presente, gracias. Confirmada la asistencia. Listo, puedes continuar, por favor. Listo, sí, señora. Dentro del anexo técnico de los documentos del contrato está establecido la población objeto. En general, pues incluye los diferentes grupos etarios, mujeres, personas en condiciones de discapacidad, personas en proceso de reincorporación, comunidad con enfoque diferencial. En términos generales, las comunidades, pues, de la localidad, sin excluir, pues, ningún tipo de población. Dentro de las actividades planteadas para el desarrollo del contrato, entonces estaba inicialmente desarrollar las actividades a desarrollar por parte de las vigías de gestión del riesgo. Dentro de las acciones, sensibilizar a la comunidad para fortalecer las capacidades comunitarias con respecto pues, a lo que refiere el cambio climático y a su vez las situaciones de riesgo público que se puede llegar a presentar. Identificar los puntos críticos de riesgo pues, que se pueden presentar dentro de la localidad. De la misma manera, realizar el mantenimiento de predios con acciones como poda de césped, limpieza de cobertura, material vegetal, plantación de especies, haciendo énfasis en la importancia de las coberturas vegetales, teniendo en cuenta pues, el enfrentamiento o de pronto esas acciones que se vienen encaminadas a enfrentar lo que es el cambio climático y temperaturas extremas. Identificación, reporte y seguimiento de alcantarillas que se encontraban o sumideros que se encontraban sin tapa, que puede llegar a generar el riesgo público. De la misma manera, identificar la necesidad de esas limpiezas y mantenimientos de los sumideros, garantizando pues que obviamente no se presenten encharcamientos dentro de la localidad. Seguimiento a niveles, obstrucciones y mantenimientos de cuerpo de agua. Hicimos un seguimiento y verificación con respecto a la mina de agua obviamente en temporada invernal, si quieres el otro NIDE. Mantenimiento preventivo de los cuerpos de agua, es decir, se hace una identificación sobre los corredores o las zonas de preservación ambiental.
que se pueden llegar a presentar con respecto al arrojo clandestino de residuos y puede llegar a impactar esta Constancia, por zona. favor. ¿Me escuchan? Perdón, ¿me están escuchando? Sí, 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 permíteme un te segundo. escucho. Ah, bueno. Edilesa Edil Real que está pidiendo constancia. Sí, adelante, por favor. Constancia de asistencia. Realpe o Valle Juan Carlos. Buen día para todos y todas. Juan Carlos Ralpello presente. Muchas gracias. Confirmada la asistencia. Listo, puedes continuar. Identificación de acciones u ocupaciones en espacios ilegales en zonas de alto riesgo, acompañamiento de eventos de aglomeración de público que generen condiciones de riesgos y acompañar y gestionar acciones junto a la alcaldía local de Kennedy en cuanto a las problemáticas ambientales o condiciones de riesgo que se pueden llegar a generar dentro de la localidad. Dentro de las acciones también estipuladas para el desarrollo del contrato, proceso de trabajo comunitario en apoyo a la erradicación de puntos críticos, acompañamiento en la instalación de puestos de mando unificado, seguimiento y control de dotaciones entregadas por parte de la alcaldía local al centro de reservas y las demás que se fueran asignadas en comité técnico. Comentarles entonces a ustedes que dentro del ejercicio contractual estaba definida unas jornadas de formación, esto con el fin de brindar elementos de capacitación y educación a la comunidad con respecto a las situaciones de riesgo que se puede llegar a presentar, por lo que estaba definido entonces brindar el proceso de formación a 200 personas dentro de la localidad. Pues obviamente garantizando una amplia participación comunitaria. De la misma manera se realizaron las convocatorias abiertas a través de los canales oficiales por parte de la comunicación de alcaldía local, página web, redes sociales y asimismo pues dentro del proceso de formación el objetivo y el ideal era promover la participación activa por parte de las comunidades con respecto a que empiecen a desarrollar acciones de prevención y mitigación de riesgo dentro de sus sectores. El factor de calidad dentro del proceso contractual estaba definido inicialmente a brindar unos espacios diferentes, unos espacios físicos para realizar unas prácticas a las comunidades con respecto a las situaciones de riesgo, permitiendo pues que desarrollen habilidades físicas en caso de presentarse alguna situación, por ejemplo, de colapso estructural, atrapamiento o brindar como algunos elementos físicos de respuesta físicos con respecto a cómo actuar en caso de emergencia. Para ello, entonces, dentro de la ejecución, estaba incluido o se incluyó dentro de la ejecución actividades, la realización de una jornada de formación adicional orientada al manejo de respuesta a emergencias y desastres con enfoque de primeros auxilios y asimismo salida de campo con el propósito de proponer en práctica los aprendizajes teóricos mediante ejercicios y simulaciones. Es lo que les ponía como en contexto ahorita en un minuto con respecto a las habilidades físicas en caso de presentarse alguna situación de riesgo. Los resultados esperados según el anexo técnico y dentro de la ejecución contractual, entonces, alcanzar resultados significativos orientados a la reducción de los riesgos identificados en la localidad mediante la implementación de estrategias preventivas y de intervención comunitaria. De la misma manera, comentarles a ustedes que lo que se quiso dentro de la ejecución contractual fue fortalecer las capacidades locales en gestión del riesgo y promover pues, la participación activa de la ciudadanía para mejorar las condiciones de seguridad y bienestar en algunos sectores de la localidad. Entonces, dentro del anexo técnico y la propuesta económica estaba incluido el ejercicio de fortalecimiento al centro de reservas, si quieres adelante. Están destinados unos elementos que se brindan por parte del contratista, por parte de nosotros, con el fin de que pues tengan elementos por parte de la alcaldía local en el centro de reservas, guantes, tapabocas, botas de seguridad, cinta métrica y algunos elementos que los pueden observar en pantalla. Y adicional, comentarles a ustedes que dentro del ejercicio contractual, pues se desarrolló el siguiente, unas acciones de establecer el cronograma de trabajo de cada una de las actividades que nosotros íbamos a desarrollar. En consecuencia, se presentó un comité técnico y para ello, el siguiente día. Para ello, entonces, se estableció las acciones de dar a conocer las fases y a su vez los componentes y los objetivos de cada una de las intervenciones. En términos generales, comentarles a ustedes que en pantalla pueden identificar el cronograma que se dio a conocer. Dentro de este estaba inicialmente la fase previa y alistamiento del proyecto, una inicial,
también entonces encontramos la fase de mitigación de puntos críticos, que en este ejercicio pues iba todo el diagnóstico, la identificación del reporte de los elementos, de los riesgos públicos que se pueden encontrar dentro de la localidad, acompañar y gestionar acciones junto con la alcaldía local de las intervenciones de puntos críticos y en términos generales las obligaciones que les había comentado hace poco en otra diapositiva. También se desarrollaron fases de sensibilización, que era lo que les comentaba del ejercicio de las capacitaciones, siguiente NIDA. Y a su vez, también se desarrollaron la fase de fortalecimiento de la comunidad general en capacidades para la respuesta a emergencias y desastres, con las capacitaciones que les estaba mencionando y las prácticas que hicimos en otro lugar fuera de la localidad con respecto a mejorar las habilidades físicas en torno a las situaciones de riesgo. Fortalecimiento local, que es el fortalecimiento al centro de reserva, la fase de seguimiento en cuanto a la ejecución contractual, la fase de cierre, que es la presentación de los informes y obviamente la liquidación, y la gestión ambiental, que es realmente desarrollar acciones en torno a, pues, asegurar las condiciones ambientales que se tienen por parte de nosotros en cuanto al desarrollo de la ejecución contractual. Si se presenta algún riesgo, por ejemplo, como el uso de residuos y demás. En cuanto a lo que es entonces la intervención, comentarles a ustedes que durante los periodos de ejecución 2, 3, 4, 5 y 6, los periodos de ejecución, el segundo mes, el tercer mes, cuarto, quinto mes y sexto mes, los vigías de gestión del riesgo han adelantado actividades de identificación de los riesgos en la localidad de Kennedy, sobre todo los riesgos públicos que pueden presentarse pues a los peatones y a la ciudadanía. ¿Con el fin de qué? Pues de brindar elementos de prevención y mitigación para eliminar estos factores generadores de riesgo público. Dentro de estas actividades, pues fue la identificación de postes inclinados y o problemas en redes eléctricas, también la inclinación o pérdida de verticalidad de árboles en riesgo o ramas en mal estado. Dentro de las acciones también está la identificación de los sumideros. Algunos estaban taponados o no tenían realmente la tapa que puede llegar a generar un riesgo público. La identificación de pasos peatonales en mal estado, ausencia de señalización y algunos elementos pues, que ponen en riesgo a la ciudadanía. Y la identificación de puntos con problemas de residuos sólidos que pueden llegar a afectar a algunas zonas de preservación ambiental y corredores ambientales, generando un riesgo sanitario para la población. Entonces, les voy a mostrar a continuación algunos de los ejemplos o algunos registros fotográficos que ejemplifican las acciones que hemos venido desarrollando: identificación de postes inclinados y con problemas de redes eléctricas, árboles inclinados o con ramas en mal estado, para realizar, pues, obviamente, el llamado y definir las acciones de prevención con respecto a las entidades. ¿Perdón? Bueno, vamos a continuar. Entonces, allí pueden observar en Kennedy Central algunas acciones que hemos venido desarrollando con el personal contratado. La identificación de sumideros tapados o con ausencia, pues obviamente de tapa. La identificación de pasos peatonales en mal estado. La identificación de puntos con problemas de residuos sólidos. Y dentro de esto, pues quería comentarles a ustedes un poco como en términos generales la cuantificación de los riesgos identificados dentro de la localidad. Dentro de la cuantificación, el siguiente, Nidia. Identificamos que los riesgos dentro de la localidad asociados a postes inclinados y árboles inclinados, identificamos 440 unidades o sectores donde se evidencia alguna situación de riesgo con respecto a este tema. 531 puntos o zonas donde identificamos sumideros, alcantarillas con ausencia de tapas. Riesgo de espacio público por el desnivel o alguna afectación en lo que es el área peatonal o el área vehicular, 151 puntos, y un riesgo sanitario por acumulación de residuos, 258 puntos dentro de la localidad. Comentarles igual que para cada una de las localidades hicimos un recorrido, un barrido de cada uno de los sectores en la localidad. Dentro de esto, entonces, las identificaciones por riesgo por sector, entonces encontramos 127 puntos en el sector de Castilla, 190 puntos en Kennedy Central,
305 puntos en el sector Américas, Timisa 235 puntos, Gran Bretaña 83, Carvajal 78, Tintal Norte 14, Bavaria 90, Patio Bonito 79, Las Margaritas 86 y Corabastos 93. Es de resaltar que este ejercicio, obviamente las Américas tienen un área, digamos, considerable, entonces, pues estos puntos también se deben al área del sector. Dentro del ejercicio, entonces, ¿qué hicimos de la cuantificación? También hicimos una desglose de los riesgos identificados por cada uno de los sectores y a su vez la cuantificación de cada uno de los riesgos asociados por los postes inclinados, por los sumideros, la ausencia de tapas, por los riesgos en espacio público y el riesgo sanitario para cada uno de los sectores. Entonces, en pantalla pueden observar cada uno de los riesgos de Castilla, en el sector de la UPZ central, también en Gran Bretaña, dale adelante, en Timisa, también en cada una de las UPZ hicimos el barrido constante y la identificación. En Tintal Norte también lo desarrollamos en el sector de Bavaria, en el sector de Patio Bonito, Las Margaritas, Corabastos, y culminamos con las acciones de Corabastos. Esas fueron como las actividades de la identificación. Seguido a la identificación de riesgos, que fue un ejercicio paralelo que tuvimos, desarrollamos paralelamente las actividades de sensibilización y educación a la comunidad con respecto a la identificación de los riesgos que se estaban evidenciando, entregando a la comunidad herramientas preventivas con respecto a lo que se tiene identificado y a su vez darles a conocer el mecanismo de alerta o de alarma en caso de presentarse alguna materialización de los riesgos que evidenciamos. Entonces, a las comunidades se les dio a conocer cuáles eran los procedimientos en caso de presentarse la materialización del riesgo, cuáles eran las acciones a desarrollar comunitarias para prevenir estas situaciones y cómo ellos podrían actuar en caso de emergencia para cada uno de los sectores. Dentro de las capacitaciones a la comunidad, también comentarles a ustedes que paralelamente trabajamos un ejercicio de convocatoria. Adelante, con la otra diapositiva. Se realizaron capacitaciones a la comunidad. Dentro de estas se realizaron 5 sesiones de capacitación en el marco del contrato de prestación de servicio. Se logró una participación activa de 288 personas. Dentro de este ejercicio de la comunidad se promovió la construcción del conocimiento colectivo para la formulación de un plan comunitario de gestión del riesgo y también se fundamentó en cuanto a la identificación y consolidación de riesgos reportados en territorios. Un poco la experiencia se contó dentro de este ejercicio de capacitación de lo que hemos venido desarrollando en la identificación de riesgos públicos y a su vez cómo las comunidades pueden enfrentarse a estas situaciones y cómo desarrollar acciones preventivas. De la misma manera, se realizó un enfoque particular psicosocial con respecto a cómo actuar y cómo debemos enfrentarnos psicosocialmente con respecto a el proceso de recibir un riesgo ya materializado como un colapso estructural, como un encharcamiento, una inundación, pues casos de emergencia que se han venido presentando dentro de la localidad. Pueden observar en pantalla el ejercicio de las capacitaciones a la comunidad y dentro de este ejercicio, esta población beneficiada de las capacitaciones que se inscribieron, realizamos el proceso de convocatoria y recibieron las capacitaciones que les estaba mencionando, se desarrolló en un sector diferente, en un espacio, digamos, abierto. Adelante. Una pista donde se generó como unos espacios muy seguramente de simulación en caso de riesgo y pues se puso en práctica las habilidades de la capacitación y se desarrolló pues el ejercicio práctico con respecto a la situación de riesgo que se puede llegar a presentar. Entonces, es un poco el registro fotográfico que se muestra adelante en la presente, en lo que observan en pantalla. Se desarrollaron las actividades con el personal para poder brindarles unos elementos en caso de que se presentara como alguna situación de riesgo materializada. Allí pueden observarlo en pantalla. Siguiente. Adicional, dentro del ejercicio contractual, como les venía diciendo,
en relación a la identificación de los riesgos públicos, se hizo una intervención de los puntos críticos identificados, sobre todo en el componente de lo que es presencia de residuos sólidos, teniendo en cuenta el riesgo sanitario que se puede llegar a presentar y obviamente enfocándolo al ejercicio de lo que nos llama a enfrentarnos al cambio climático y permitir algunas herramientas a las comunidades para que podamos desarrollar el mantenimiento y cuidado de la cobertura vegetal, que realmente es ella quien nos permite disminuir la cantidad de dióxido de carbono y mantener las temperaturas dentro de la localidad. Entonces, para ello, comentarles a ustedes que las intervenciones que se han venido desarrollando, estas fueron verificadas, aprobadas, se realizó el diagnóstico con el apoyo a la supervisión, intervención en el CLAS mediante la implementación de cobertura vegetal, jardinería, intervención en Parque Las Luces mediante la implementación de cobertura vegetal, intervención en humedal El Burro, en el humedal El Techo, también aledaño al humedal La Vaca, en el sector de Patio Bonito, en el segundo sector, en el sector de California, Kennedy Central, en el humedal Tingo Azul, en el sector de María Paz, en la huerta de la alcaldía local Civilí, en Villa de la Loma y a su vez el acompañamiento en puesto de mando unificado en el sector de, se me fue el nombre del barrio. En la Timis, Creo que se te escucha como entrecortado. la primera de mayo. Ok, gracias. Entonces, dentro del ejercicio de las acciones que les estaba comentando de la intervención de los puntos críticos, entonces la siguiente, Nidia, en las luces, comentarles a ustedes entonces que las acciones fue realizar la adecuación y la intervención con cobertura vegetal, donde se hizo una intervención de aumento de la cobertura y embellecimiento del espacio público en torno a mantener, obviamente, lo que es la capacidad de retención del dióxido de carbono. Entonces, si quieres, adelante con el registro fotográfico para que podamos ver las acciones. Allí se identificaba una problemática con respecto al manejo de los residuos en cuanto alrededor de los contenedores. Dentro del ejercicio se hizo también la sensibilización, educación y capacitación con respecto a tener un orden en cuanto a la entrega de los residuos que estaban generados dentro de la zona y a su vez el embellecimiento paisajístico dentro del sector, aumentando la cobertura vegetal y mejorando las condiciones climáticas y a su vez la disminución del dióxido de carbono. En el sector del CLAS siguiente también se realizó las acciones de intervención de 100 metros cuadrados con jardinería con el fin de aumentar la cobertura vegetal. Y esto, a su vez, pues se realizó las acciones de capacitación y educación a la población aledaña con el fin de que conocieran la importancia de mantener nuestros espacios pues sin riesgo sanitario con respecto a las situaciones que se evidencian. Entonces, el siguiente. Eso. Entonces, dentro del registro fotográfico pueden evidenciar pues la problemática de manejo de residuos sólidos y a su vez las situaciones de riesgo con respecto a problemas sanitarios que se pueden enfrentar las comunidades. Entonces, observan el antes y el después de la intervención. De la misma manera, entonces, comentarles que en el sector del humedal El Burro también se desarrollaron acciones e intervenciones con respecto a lo que es la siembra de especies vegetales, aumentando la cobertura vegetal. Y dentro de este se hizo unas intervenciones también en espacio público. Si quieres, adelante para observar el registro fotográfico. Entonces, comentarles a ustedes que dentro del ejercicio las acciones van encaminadas a que la comunidad se apropie del territorio, identifique estos espacios como zonas aledañas a las coberturas vegetales y a su vez el aumento de la cobertura vegetal pues permite una conexión ecológica dentro del humedal y a su vez con las intervenciones que hicimos de ubicar materas en espacio público que permitan aumentar la cobertura vegetal de otros modos, un poco enfocado a soluciones basadas en la naturaleza con respecto a mantener coberturas vegetales en otros espacios
de zonas duras que nos permite pues el desarrollo de los conectores ecosistémicos. También comentarles a ustedes que otro de las intervenciones fue en el humedal El Techo. Dentro de este ejercicio, la siembra masiva de 1000 especies vegetales nativas y adaptadas en articulación con los estudiantes y a su vez con Aguas de Bogotá y las entidades como Secretaría de Ambiente, Jardín Botánico, contribuyendo a la restauración ecológica, al fortalecimiento de la biodiversidad. Entonces, si quieres mostrar como el registro fotográfico, estas fueron las acciones que desarrollamos en conjunto dentro del humedal El Techo. Estas fueron unas acciones en acompañar la recuperación ambiental, alcaldía local hizo la solicitud de los vigías para realizar el acompañamiento en cuanto a estas acciones dentro del humedal. Las intervenciones de puntos críticos de Patio Bonito, Kennedy Central, María Paz, el humedal La Vaca al sur, entonces estas intervenciones se hicieron en espacio público, un poco enfocado a implementar acciones de soluciones basadas en la naturaleza que están marcadas dentro del plan de ordenamiento territorial y el plan de desarrollo local, distrital también, con respecto a desarrollar estas acciones en torno a mantener conectores ecológicos y a su vez desarrollar elementos e implementación en zonas duras que nos permitan aumentar las coberturas vegetales. Entonces, estos corredores de la implementación de materas permiten pues mantener una cobertura vegetal en zonas duras, en sectores donde pues se disminuye la cantidad de cobertura vegetal de acuerdo a las dinámicas poblacionales y obviamente el desarrollo urbano que se tiene dentro del sector. Entonces está en Patio Bonito, Kennedy Central, pueden observar la instalación y obviamente la implementación de la cobertura vegetal, el humedal La Vaca Sur, eliminando puntos críticos que se presentan con arrojo clandestino de residuos y pues perdiendo como esta oportunidad que tiene este espacio para mantener la cobertura vegetal. También pueden observar en María Paz las intervenciones que hemos venido desarrollando, recuperando pues estos espacios públicos y disminuyendo la cantidad de riesgos sanitarios con respecto a lo que se tiene con el arrojo clandestino de residuos sólidos. De la misma manera, entonces, comentarles que en el sector Timisa, también dentro del ejercicio enfocado a mantener la cobertura vegetal, eliminar el factor generador de riesgo público por el tema de arrojo clandestino, disminuir la cantidad de riesgo sanitario, se hicieron de intervenciones en la jardinería, con respecto a mantener la cobertura vegetal y pues mantener estos corredores con respecto al cuerpo de agua del río Tunjuelo y a su vez en esta zona que se tiene problemática por el arrojo de residuos. Entonces, son zonas que se han mantenido y por parte de nosotros lo que hemos venido desarrollando es apropiación de las comunidades con respecto a la intervención en conjunto de la implementación de estos corredores. De la misma manera, comentarles que se ha venido trabajando en conjunto con la alcaldía local en cuanto a las solicitudes de inspección, vigilancia y control con respecto a la identificación de algunos riesgos públicos y a su vez la eliminación de los mismos en el acompañamiento de operativos o jornadas nocturnas. En cuanto a estas actividades se desarrollaron en el CAI Caldas, Corabastos, en el Monumento de Banderas, logrando la recolección de 10 metros cúbicos de residuos para la recuperación de espacio público, levantamiento de cambuches y realizando pues obviamente la limpieza. Entonces, si quieres mostrar el registro fotográfico del apoyo que se ha venido generando por parte del personal, levantamiento de cambuches que son elementos en espacio público que pues no permiten mantener los corredores ambientales o las zonas verdes que se tienen en las zonas duras y a su vez generan problemáticas con la generación de residuos sólidos y otros elementos o vectores como roedores que pueden llegar a presentarse dentro del sector. El acompañamiento al IBC también se hizo en cuanto a las intervenciones de recuperar el espacio público, teniendo en cuenta pues la seguridad y el apoyo que se debe brindar para la alcaldía local y la seguridad con respecto a mejorar los espacios de corredores de uso peatonal para la comunidad.
Entonces, dentro de este ejercicio se recuperarán algunas zonas generando sensibilización y acompañamiento a la alcaldía local, la sensibilización un poco como a la comunidad, dándole a conocer la importancia de mantener los corredores de espacio público disponibles para el peatón y la necesidad que tiene la comunidad de usar estos espacios peatonales, garantizando pues la seguridad de, digamos, de los tramos peatonales que se usan. En cuanto al acompañamiento que se realizó a la alcaldía local de la recolección de residuos sólidos, entonces comentarles a ustedes que se concentraron actividades para la eliminación de factores generadores de riesgo, haciendo la recolección de residuos como llantas usadas, residuos de demolición y construcción y a su vez residuos orgánicos. Entonces se hizo una jornada de acompañamiento a la alcaldía local para eliminar estos elementos expuestos en espacio público. De la misma manera, entonces comentarles a ustedes que se han hecho intervenciones en la Huerta Civil en cuanto a las acciones de mantener la cobertura vegetal, mantener obviamente la cohesión social y a su vez mejorar pues estos espacios o microclimas que se tienen dentro de la localidad. Entonces pueden observar el registro fotográfico que se presenta a continuación con respecto a las acciones que hemos venido desarrollando. En cuanto a el acompañamiento en puestos de mando unificado, comentarles a ustedes que durante el 7 de febrero del 2026, en articulación y solicitud de la alcaldía local, se realizó el acompañamiento a puesto de mando unificado, desarrollando acciones orientadas a mantener la integridad y cuidados de elementos y protección de la comunidad y a su vez generando acciones de alerta y de prevención a las comunidades aledañas con respecto a la materialización del riesgo que se presentó del desplome o colapso estructural de las viviendas presentadas dentro de este sector. Entonces, el ejercicio que nosotros realizábamos un poco fue realizar el acompañamiento para que las comunidades pues no realizaran acciones aledañas a esta zona con el fin de evitar pues la materialización del riesgo o una afectación a lo que es las vidas humanas. A su vez, el acompañamiento en cuanto a brindar una revisión y una verificación nocturna constante con respecto a lo que se presentaba de seguridad. En algunos momentos brindamos el apoyo con respecto a evitar que algunas personas entraran al lugar y a su vez los animales que no se pusieran en riesgo dentro del sector. En la intervención Villa de la Loma también se hicieron acciones en cuanto a la transformación del entorno mediante la implementación de materas, promoviendo pues los espacios más seguros, limpios y apropiados para la comunidad. Dentro de estas actividades, entonces, se inició con el cargue de materiales y a su vez la intervención de la adecuación del terreno, incluyendo la recolección de residuos y nivelación del área para poder organizar todo lo que es la implementación de estos elementos que permiten aumentar la cobertura vegetal en espacios duros. Entonces allí pueden observar el registro fotográfico. De la misma manera, comentarles que en Kennedy Central se hicieron acciones también de intervención de cobertura vegetal, aumento de cobertura vegetal. Dentro de Kennedy Central, entonces, se desarrollaron las acciones de eliminación de, si quieres el siguiente, de puntos críticos con respecto a los riesgos sanitarios y ambientales que se evidenciaban dentro del sector. Se hizo la intervención de jardinería aumentando pues la cobertura vegetal, mejorando pues las condiciones climáticas que se tienen, aumentando lo que son la cobertura vegetal, lo que favorece los microclimas que se presentan en estos sectores. En cuanto a la intervención de Kennedy Central, entonces desarrollamos igual las actividades de intervención, lo que les venía mencionando. Entonces allí lo pueden ver en el registro fotográfico. En el sector de Corabastos, entonces comentarles a ustedes que teniendo en cuenta que dentro de la zona hay un mal manejo de disposición de residuos sólidos, se realizó unas acciones de intervenciones también igual con la implementación de materas, aumentando la cobertura vegetal y a su vez adecuación del terreno mediante el esparcimiento de tierra en los puntos estratégicos. De la misma manera, comentarles a ustedes que se realizó el proceso de capacitación y educación con la comunidad para que se realizara una apropiación
por parte de las comunidades en cuanto a las intervenciones que se están realizando. Entonces, si quieres mostrar el registro fotográfico para que se identifiquen las acciones que se han venido desarrollando. Dentro de estas acciones también se realizó una actividad de muralismo donde se dejó el registro de las intervenciones de la comunidad. Para ello estamos terminando este punto de intervención. El día de hoy estamos terminando de realizar el proceso de siembra del material vegetal para dejar ya culminado como este tipo de actividades que aumentan la cobertura vegetal y mejoran como o eliminan el factor generador de riesgo en el momento de no presentarse la acumulación de residuos sólidos, RCDs y orgánicos dentro del espacio público. Comentarles entonces a ustedes que a raíz de la identificación de todos los riesgos que se han venido caracterizando, los que les di a conocer la cuantificación de los puntos, se generó comunicación formal a las entidades distritales que tienen competencia con respecto a la eliminación del factor del generador de riesgo, específicamente para los individuos arbóreos que presentan colapso o pérdida de verticalidad de ramas, lo cual es un elemento detonante para materializarse el riesgo en caída de la rama sobre, puede ser el peatón o también animales que se presenten dentro de la zona. Con el fin de que se eliminen estos riesgos pues evidenciados, también en la ausencia de etapas teniendo en cuenta pues que hay entidades distritales responsables de estas acciones, entonces se dio a conocer por oficio radicado la información para que se ubiquen estos elementos y se elimine el factor de generador de riesgo. Y con respecto a las acciones que tenemos proyectadas es brindar elementos de protección a los sumideros, evitando pues la acumulación en sumideros o en zonas ya de almacenamiento de agua, lluvia, evitando los riesgos de acumulación de residuos y taponamientos de los mismos, con el fin de que en la primera y la segunda temporada invernal, pues no se llegue a presentar los encharcamientos dentro del sector. Estas acciones las tenemos proyectadas para desarrollarlas durante este mes y medio de ejecución y a su vez culminar con el cierre y la presentación a las comunidades de estas intervenciones que se han venido desarrollando desde el contrato. No termino sin antes comentarles que aún siguen varias comunidades solicitando la identificación y el acompañamiento. Comentarles a ustedes que dentro del ejercicio de sensibilización y educación, nosotros teníamos una comunicación constante con el apoyo a la supervisión, con el fin de darle a conocer algunas situaciones de riesgos que evidenciábamos. Dentro del ejercicio fue identificación de panel de abejas, identificación de algunas afectaciones en espacio público con el tema de seguridad, a su vez algunos elementos o factores como postes, digamos como estructuras físicas, pedazos de poste, pedazos de señalización que ponen en riesgo a la comunidad con respecto al uso del espacio público. Eliminarlos, retirarlos y evitar la materialización de riesgo fue uno de los ejercicios que desarrollamos en cada una de las intervenciones de acciones de sensibilización y educación. Entonces, muchos lugares al pasar el día de hoy, digámoslo así, al otro día se eliminaba el factor generador de riesgo. Esto ha permitido que la comunidad tenga una confianza y una mayor apropiación en el espacio público y a su vez estén preparados en situaciones o a situaciones que se puede llegar a presentar riesgos dentro de la localidad. Las comunidades han solicitado aumentar las coberturas, brindar más elementos para retirar estos riesgos que se pueden materializar. Por ello, pues le presentamos a la alcaldía una propuesta para continuar con estas acciones durante el segundo semestre del 2026 y aumentar la cantidad de población que esté presta a desarrollar actividades en torno a la prevención, eliminación y mitigación de riesgos asociados sobre todo en el espacio público. Y bueno, esto era lo que quería comentarles. Muchísimas gracias. Gracias, Sandra. No sé si hay algo adicional por parte de la alcaldía.
No, solamente hacer un comentario, es que la finalización de este contrato se da el 9 de junio y se estará contemplando la proyección y la formulación del nuevo proyecto de inversión para ejecutar durante el segundo semestre de la presente vigencia 2026. Listo, entonces le damos paso si algún edil o edilesa desea intervenir en este momento. ¿Algún edil desea el Vicepresidenta, uso de la está palabra? ya. Listo, edil Carlos, adelante. Gracias, Edilesa Lorena. Pues Edilesa, solamente muy rápido en la materia, este tema de estos clases de contratos en cuanto a riesgos y todo el cambio climático, bueno, etcétera, que ya en principio y la corporación lo sabe, hicimos un control político, el cual tocó aplazarlo, sobre el colapso estructural para este 5 de mayo, el colapso estructural del sector de Roma. Y hay que dejar muy claro, digo, como constancia, y es que de la vigencia 2024 en el contrato 1149, era aproximadamente por un valor de casi 500 millones de pesos y en esta se triplicó, en este contrato 898 del 2025. Y si hay algo que dejar como constancia es, uno, pues en la materia, digamos, en que la localidad ha avanzado en cuanto a riesgos, desastres, etcétera. Y en esta clase de contratos tan numéricamente grandes, ¿cierto? Bastante presupuesto, bastante billetico, platica, pues nos daremos de cuenta en uno de tantos casos que en la exposición que hicieron y que estuve atento también, pues la localidad en que ha mejorado. Porque si bien es cierto, o por lo menos desde ya voy a anunciar un control político a estos mencionados contratos, especialmente este 898, eh, la comparación de estas vigencias y qué es lo que están formulando para esta vigencia 2026. Por lo menos esperemos a ver que nos tengan buenas respuestas, porque dentro de la motivación del cuestionario para la sesión del 5 de mayo allá en el barrio, en el sector de Roma, del colapso de la casa, del colapso estructural de esa casa que se derrumbó, pues ustedes lo escucharon, colegas, el distrito, o en este caso la alcaldía local de Kennedy, pues ha sido precaria la ayuda hacia esas familias que lo perdieron todo. Entonces, vamos a ahondar un poco más en la materia, dónde se están invirtiendo esos recursos, qué están haciendo con los mismos, en qué sectores, cómo los priorizaron, bueno, en fin, etcétera. Y si hay o no posibles sobrecostos, porque como son recursos públicos y para esta vigencia 2025 y hoy casualmente que están haciendo rendición de cuentas, pues revisaremos de cierta manera dónde los están invirtiendo. Entonces, como para dejarlo ahí, Ilesa Lorena, pues quiero pues desde ya, ahorita más adelante en esta semana, cuando ya esté una vez el proyectado, por lo menos planificado el cronograma para el mes de junio, pues poder agendar el correspondiente control político. Gracias, Ilesa. A usted, Carlos, muchas gracias. ¿Algún otro edil o edilesa desea intervenir en este momento? Si ningún otro edil y edilesa desea intervenir en este momento, entonces daríamos finalizado este tema de la socialización de este contrato. Así que agradecerle a la alcaldía y bueno, por la presentación y allá estaremos haciéndole el seguimiento correspondiente. Continuamos entonces con el siguiente punto del orden del día, proposiciones y varias. ¿Hay algún edil o edilesa que tenga algún tema o vario en una proposición? Siguiente punto, correspondencia. Marcela, ¿tenemos correspondencia? No, señora vicepresidenta, no tenemos correspondencia para hacer ley el día de hoy. Edilesa, ¿sí me escuchas? Gracias. Sí, sí, Marcela, muchas gracias. Entonces, siendo las 10:33 de la mañana, damos por finalizada la sesión y pues estaremos mañana también con la lectura de actas para que pues lo tengamos presente y hacerle también un llamado a todos los ediles y edilesas para que podamos dejar al día el lunes
todo lo correspondiente para los procesos que ya van a hacer nuestros apoyos técnicos en relación a asistencias del mes de abril. Gracias a todos y un feliz día para todos. Muchas gracias, lo mismo para ustedes. Gracias, Eilis. Gracias, que tengan buen día. Gracias, buen día. Hasta luego, gracias.